Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre una semana más a After Llamas, aquí a Canal 33, como siempre puntuales a nuestra cita. Esta semana, como preludio de la Semana Santa, vamos a ver en qué se gasta el Estado y la Iglesia en este tipo de celebraciones en un reportaje que hemos preparado, pero como siempre tenemos a esclavos de sus palabras con Enar Postigo. Buenas noches, Enar. Muy buenas noches. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Esta semana y hoy vamos a hablar y vamos a tener una serie de historias curiosas que además cuyos protagonistas son esclavos de sus palabras. Y yo creo que no hay nada más que decir porque, sin más, comenzamos. Como siempre, todo lo que ocurre a lo largo de una semana es difícil de condensar, pero aquí nosotros somos expertos y nos encargamos de resumirlo todo en 90 segundos, esta semana de la mano de Germán Sánchez. Los políticos con juicios orales abiertos por corrupción no podrán ir en listas electorales. Según ha confirmado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el Gobierno ha decidido llevar a cabo esta reforma legal para combatir la corrupción política. Además, ha anunciado que la futura ley de enjuiciamiento criminal no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sea citado como testigo. Maduro afirma que la oposición en Venezuela tiene derecho y garantías totales. El presidente venezolano ha definido al país como una democracia abierta, donde la oposición puede ejercer libremente como tal. Además, ha acusado a los Estados Unidos de utilizar las protestas en la calle para organizar un golpe contra su gobierno. Según Maduro, el objetivo sería meterle mano al petróleo venezolano. Los huesos hallados en la escombrera de camas en Sevilla no pertenecen a Marta del Castillo. Los restos óseos encontrados tienen 1 o 2 siglos de antigüedad. Posiblemente fueron trasladados desde otro lugar y pertenecen al menos a 3 personas distintas. La Constitución frena la consulta independentista. El Congreso rechaza el plan catalán por 299 votos frente a 47. 7 horas de debate han puesto de manifiesto la ausencia de cualquier punto de coincidencia para buscar una salida al conflicto territorial. Una enorme grieta ha sido descubierta en la seguridad de la red. Google ha difundido un punto débil en el sistema de cifrado que utiliza para sus conexiones seguras. Esta grieta, existente desde 2011, podría haber permitido a hackers robar contraseñas de los usuarios. Y tras la actualidad, como siempre, esta semana vamos a ir ya directos a esclavos de sus palabras porque, como estáis viendo, todo lo que queda publicado y todo lo que decís en las redes sociales, Enar Postigo lo recoge en Esclavos de sus palabras. Muy bienvenidos una semana más a Esclavos de sus palabras. Y hoy comienzo con una noticia, en este caso de la Audiencia Provincial de Murcia, que revocó una condena a un hombre por una serie de amenazas a su mujer. En estas amenazas y en estos insultos la llamó zorra y además le aseguró al hijo de ambos que la vería muy pronto en una caja de pino. Además, el acusado fue condenado en un principio a 1 año de cárcel, pero finalmente fueron 8 días de localización por una falta leve de amenazas. La verdad es que ahí el juez, muy fino, no ha estado con este caso de violencia de género. La verdad que no, y sigo con la noticia porque os vais a dar cuenta de que muy fino no ha estado. Admitió esta persona haber utilizado la palabra zorra, pero en este caso con un significado especial. Con el objetivo de describir la actitud de un animal que debe actuar con especial precaución. Y es que, según las razones de este juez, en este caso se llama Juan del Olmo, el ponente de la sentencia dice que la palabra zorra no siempre proyecta un desprecio. Y dice, os leo, no proyecta desprecio o menosprecio a la dignidad de la mujer y además que también puede referirse a una persona astuta y que expresa una posición de dominio o una exigencia de sumisión y que eso, bueno, que no siempre se relaciona con este insulto. Claro, cuando tú llamas a una persona, aunque sea cariñosamente zorra, la estás llamando astuta. Claro. Claramente, cuando se oye entre grupos de amigos la palabra zorra, es claramente está diciendo tú eres astuta. La verdad que en el alto tribunal se emitió una sentencia en el 2009 en el que se decía, atención, no toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión leve para la mujer, atención, debe considerarse necesaria y automáticamente como la violencia de género. Está todo dicho en estas palabras. Sí, no, yo creo que nada más que decir, salvo
una cosa, que si hay cualquier mujer maltratada, está el teléfono de asistencia, el 016, que no deja rastro y que allí encontrarán a especialistas preparados para asistir a cualquier persona que esté pues, ante un maltrato o que conozca de alguien que sea maltratada, porque no solo las personas maltratadas tienen que llamar, sino aquellas que conozcan un caso de maltrato. También debemos de tener en cuenta que no solo es el maltrato físico, ya lo veis en esta fotografía, el maltrato psicológico también forma parte de esta violencia de género. Y seguimos con este tema, el tema de la violencia de género, pero en este caso relacionado con la prostitución. El gobierno sostiene que un asesinato de una prostituta a manos de su cliente no es una violencia de género. Y os lo digo porque lo dice. Es que esto supone y se remite a una pregunta de dos diputadas socialistas que querían saber por qué no se consideró violencia de género respecto al asesinato de una prostituta marroquí a manos de un cliente español. Aparte de lamentarse por esta violencia y por esta muerte, recurrieron a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para exponer su posición. Y en este caso recalcan y citan el artículo en el que se habla de que la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce porque por parte de estas sean o hayan sido cónyuges de quienes estén o hayan estado, o sea, que han sido en algún caso violados o atacados, pero en cualquier caso tiene que haber una unión de una relación de sí, que se establece conyugal, que se establece un lazo entre la persona, como si fuese como un contrato, claro, que es un acuerdo que hay entre ambos. Unas relaciones de afectividad y si no, pues no hay ningún tipo de violencia. En este caso sacaron un informe elaborado en 2013, las personas de feminicidio.net, en el que se deja claro que la relación entre los proxenetas y las prostitutas, pues hay mucha violencia de género y que en este caso pues no se tiene muy en cuenta y se olvida. También tenemos que hacer los medios de comunicación autocrítica, por lo menos los medios de papel impresos, ya que la mayor parte de los periódicos hacen publicidad de este tipo de anuncios por los cuales reciben la mayor parte de sus ingresos y que eso yo creo que en un Estado democrático o de pseudodemocracia en el que podemos estar no debería de ser así, porque la prostitución no es un delito, pero las condiciones por las cuales se ejerce y se obliga a estas mujeres sí lo son, y no se debería de beneficiar a este tipo de cosas. No debemos olvidarnos de que violencia sean prostitutas, sea una pareja o sea cualquier persona. Violencia es violencia, en cualquier caso. Y nos vamos a una pregunta. Dicen, ¿tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema? Os pongo en contexto. Esta pregunta se dedicó a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, y fue por parte del Diario Médico, a lo que ella contestó: lo sanitario tiene un fin. Y además dijo, no podemos comer todos de la tarta de un bocado, y además es que nos empacharemos. La verdad que lo que es la metáfora la utiliza bastante bien, y en esto se quería referir a estratificar correctamente a los pacientes según su condición clínica. Es que yo no entiendo que con esta pregunta que estamos viendo aquí atrás, que si tiene sentido pues que un enfermo crónico viva gratis del sistema, pues si está enfermo el Estado en el sistema público de salud, lo lógico es que sí, que le tiene que financiar las medicinas y sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de casos graves de cáncer como es leucemia o cualquier tipo de cáncer, no hace falta que sea leucemia, pues es lógico y normal que en un Estado democrático y que es un sistema nacional y público de salud, tiene sentido de que este sea así y que se cubra pues, las medicinas para estas personas que son muy costosas y que no todo el mundo se puede permitir. Estoy muy de acuerdo contigo y es que también fuentes de la Consejería de Sanidad quisieron aclarar esta contestación y este tema diciendo que hay pacientes crónicos que por su estado pueden ser mejor atendidos en una residencia que en un hospital de agudos. Y la residencia, estamos como siempre lo mismo, la residencia ¿quién la paga? Si no se pueden ni pagar a veces las medicinas. Es que yo creo que los políticos, aparte de gobernar, deberían también que pensar un poco lo que van a decir,
porque a lo mejor ellos no se ven en la situación esta, pero habrá miles de personas a los cuales, por ejemplo, les ha quitado las ayudas de dependencia que no pueden pagar una residencia y que necesitan estar en casa o necesitan estar en un hospital o tienen que pagar con la mayor parte del sueldo las medicinas. Es que como yo creo que viven en un mundo aparte, que este tipo de cosas no las conocen ellos por casos propios, pues después, claro, hacen este tipo de declaraciones. Es increíble que nuestra salud dependa del dinero que tengamos. Por otra parte, los del PP, en este caso, del Grupo Socialista, José Manuel Freire, dijo que era una falta total de sensibilidad humana y social y además directamente le pidió el cese y pidió que dimitiera. Por parte de UPyD, la verdad que entendieron estas declaraciones como poco afortunadas y además porque coinciden con todo el tema del copago y de los recortes en el tema de sanidad. ¿Y cesó la mujer esta? Sí, sí, no se lleva, David. Es que eso de parece cesar, que no te has enterado en no. todos los programas que... Todos los programas que llevamos, y oye, que todavía no me entero que eso de dimitir, yo creo que, como decían por ahí, es un nombre ruso, que aquí suena a chino, Sí. y nunca mejor dicho. Y por último os voy a contar una historia pues muy curiosa y la verdad que nos debería hacer pensar. Clio Almansa es una chica que fue a una entrevista de trabajo y bueno, que quería dedicarse a ser agente comercial en una empresa dedicada a la venta de aspiradores y bueno, en este proceso de selección el jefe tiró un billete de 50 euros y bueno, quien lo cogiese sería el candidato o la persona que trabajase en esta empresa y que esos 50 euros iban a ser los primeros de su sueldo. Pues por supuesto la gente fue a por el billete y ella se vio envuelta en una marabunta de gente y finalmente pues se rompió un hueso de la columna. Acabó con una baja y en ese mismo momento nadie llamó a la ambulancia y tuvo que ser acompañada por una compañera que estaba en esa misma entrevista. El problema con la reforma laboral y el tipo de trabajos que hay ahora es que estamos llegando precisamente esto, a la precarización máxima, 50 euros que te tiran al suelo y que el primero que los coja es parte de su sueldo. También tampoco conocemos la versión ni de la empresa ni de nada, pero yo por experiencia propia puedo decir que hay empresas que por el simple hecho de hacer una entrevista de trabajo ya te están pidiendo dinero por el simple hecho de entrevistar. Y es que esto es permitido, es raro, pero es que es así, es que esto está permitido por la ley. Entramos en un juego de tira y afloja porque está claro que los que tienen el mando son los de la empresa, pero tenemos que conocer los límites a los que podemos llegar porque la necesidad puede ser muy grande, pero debemos tener en cuenta esos límites. Y es que esta persona, en el mismo momento en el que tuvo el accidente, la contrataron con un contrato indefinido a tiempo parcial, sabiendo que no podía ejercer las funciones que se le exigían. Cobró el primer mes y al segundo mes recibió un burofax en el que pues, estaba su despido y en el que decían que no había superado el periodo de 2 meses de prueba que se estipulaba en su contrato. Claro, te hacen un contrato de indefinido, pero se guardan el as en la manga de los 2 meses de prueba. Los empresarios siempre guardan su as en la manga y sus ases en la manga. Y quiero terminar esta sección proponiéndoos una pregunta, y es que ¿es lícito jugar con la necesidad de una persona de comer, de tener dinero para su familia y para subsistir? La verdad es que yo pienso que no, pienso que hay que conocer esos límites y hay que saber que ante todo somos personas, que no podemos jugárnosla de ninguna manera por conseguir un trabajo, pero bueno, aquí tenemos algunas personas que la verdad que dejarían parte de su dignidad por conseguir un trabajo. Y es que ese es el problema, que ahora estamos en una situación en la que si por ejemplo tú no lo coges para eso, pues habrá otra persona que esté muy necesitada de coger ese sueldo y que lo haga y que se someta a este tipo de cosas. ¿Lo debemos de permitir los demás? Esta es la situación en la que estamos. Pues como siempre, muy entretenida tu sección. Muchas gracias, Enar, muy interesante. Y ahora, como hemos dicho al principio, es el turno de hablar del gasto que realiza el Estado en las procesiones y demás eventos religiosos. Y es que, en definitiva, tampoco sabemos muy bien cuál es el gasto que hay pues, cuando se celebra una procesión o se realiza un evento religioso. Y es que se están hablando de los efectivos que se desplazan para las manifestaciones, pero para los eventos religiosos, ¿un Estado debe financiar, un Estado laico debe financiar esto? Pues nos lo va a contar ahora mismo Desiré Poveda.
Con motivo de la llegada de la Semana Santa, en Afterllamas hemos querido analizar las distintas formas de financiación de la Iglesia Católica en nuestro país, para intentar descubrir qué cantidad de dinero público destinan todos los españoles, creyentes o no creyentes, a sufragar los gastos de esta institución. Durante la celebración de las distintas procesiones y actos públicos que tendrán lugar a lo largo de esta semana, numerosas calles tendrán que ser cortadas, en prejuicio de muchos ciudadanos, y el Estado tendrá que movilizar a las distintas fuerzas de seguridad, que triplicarán su actividad en estos días. Así, por ejemplo, solo en Málaga se prevé un dispositivo de unos 1.500 agentes de policía local y nacional. Esto nos hace plantearnos una pregunta importante. ¿Es la Iglesia realmente autosuficiente o depende del dinero público más de lo que nos gustaría? No cabe duda de que la Iglesia Católica es una de las instituciones que mayor patrimonio artístico, histórico y monetario ha conseguido reunir a lo largo de su historia. Si bien es cierto que las distintas parroquias y diócesis obtienen parte de sus ingresos a través de donaciones voluntarias y limosnas, la intervención del Estado en su financiación es un hecho innegable. Desde 1988, la Iglesia recibía del Estado una dotación recogida a los presupuestos generales, correspondiente aproximadamente al 0,5% del IRPF de todos aquellos ciudadanos que quisiesen destinar su dinero a tal causa. Sin embargo, a partir de 2008, este porcentaje aumentó hasta el 0,7%, cantidad que va a suponer solo en 2014 unos ingresos de más de 158 millones de euros al año, unos 13 millones mensuales. Aunque el número de españoles que marca la famosa X a favor de la Iglesia en sus declaraciones de la renta ha disminuido considerablemente en los últimos años, estas cifras suponen todavía unos beneficios importantes. Además, a esta cantidad hay que sumarle parte de los impuestos destinados a fines sociales, ya que de todas las ONGs y fundaciones que se benefician del dinero de quienes escogen esta casilla, unas 40 pertenecen también a la Iglesia Católica. Sin embargo, ¿la Iglesia destina realmente estos ingresos a labores humanitarias? Aunque las propias campañas publicitarias afirman que efectivamente estos fondos se destinan a tantos que necesitan tanto, lo cierto es que una gran parte se utiliza para pagar los sueldos y la seguridad social del clero. Pero estas no son las únicas ventajas económicas que obtiene la institución eclesiástica en nuestro país, ya que además se beneficia de numerosas exenciones tributarias. Las desgravaciones fiscales o el estar exenta de pagar el impuesto de sociedades y el IBI, entre otras, supone un gran ahorro para la Iglesia. Las cifras son muy difíciles de calcular, porque los datos al respecto son escasos y se mantienen ocultos. Sin embargo, algunas fuentes hablan de ahorros de más de 750 millones de euros, mientras que otras llegan a hablar de casi 2.500 millones. Donaciones de suelo público, ayudas para el mantenimiento de su patrimonio o incentivos fiscales para eventos puntuales, como la celebración del centenario de Santa Teresa de Jesús, que tendrá lugar en 2015, pasan también a engrosar la larga lista de ventajas estatales de las que se beneficia la Iglesia. Europa Laica, una organización sin ánimo de lucro que promueve el laicismo, ha llegado a decir que la Iglesia Católica disfruta en nuestro país de un paraíso fiscal y cifra las aportaciones que le hizo el Estado español en 2013, tanto de forma directa como indirecta, en 11.000 millones de euros anuales. Esto supondría que cada español, sea creyente o no, estaría pagando a la institución una media de 260 euros al año. Esta es una de las bases en las que se sustenta frecuentemente la crítica a la Iglesia en nuestro país, ya que muchos afirman que en un Estado declarado confesional todas las religiones deberían autofinanciarse sin la intervención de los fondos públicos. ¿Tiene sentido que en pleno siglo XXI la Iglesia tenga un tanto poder e influencia? ¿Compensa realmente la labor humanitaria que lleva a cabo? ¿O son más beneficiosas otras ONG que no disfrutan de tantos beneficios fiscales? ¿Debería separarse el poder político y económico del religioso? Juzguen ustedes mismos y que Dios les pille confesados. Muchas gracias, Desiree. También estaba Sandra Marcos y Aitor Rodríguez, que se me olvidó decirlo. Y gracias por corregirme, que he dicho que España es un Estado laico y no, es aconfesional. Ahora vamos con una sección que hicimos hace un mes y que la verdad gustó bastante. Vamos a coger una noticia de agencia que se suele enviar a todos los medios por igual y vamos a ver cómo la tratan unos y cómo la tratan otros. Esta es la noticia que se envió a todos, en este caso es la agencia Atlas, que envió estas declaraciones que hizo Rajoy en un congreso. Podemos discutir muchas cosas, pero lo que no podemos hoy, porque no tiene sentido, porque estamos en un proceso de integración a nivel mundial, hoy no se puede ser pequeño, no se puede ser. Yo, desde luego, creo que debemos hacer todos un esfuerzo, creo que debemos sujetarnos a la ley y creo que estas cosas se resuelven dialogando, no tomando decisiones unilaterales y luego planteándoselas a los demás. Como hemos visto, las declaraciones de Rajoy son esas, es lo que hizo, hay un pequeño corte, pero la verdad es que las he visto enteras y no decía nada interesante. Vamos a ver ahora el medio que a mi modo de ver
es más objetivo, nos vamos a centrar en los titulares, no vamos a ver el desarrollo de la noticia, porque los titulares es aquello que se suele ver más rápido y que solemos ver todos al principio, y por ahí podemos ver por dónde van los tiros. Vamos a ver cómo han tratado en este medio la noticia. Los príncipes de Asturias han coincidido con Artur Mas en Barcelona en la víspera de que el Congreso de los Diputados rechace la consulta independentista en Cataluña. Artur Mas no asistirá a ese debate para no salir, dice, con el rabo entre las piernas. Mariano Rajoy no ha aclarado si participará o no. Y creo que estas cosas se resuelven dialogando, no tomando decisiones unilaterales y luego planteándoselas a los demás. Como hemos visto, el desarrollo de la noticia ha sido bastante objetivo. Han cogido la parte de la declaración en la que Rajoy tendía la mano al gobierno y en los titulares ha sido como una de las noticias más destacadas, puesto que esta aparecía en segunda posición. Y la tercera noticia es el paro, que salió justamente en esa misma fecha. Vamos a ver cómo y curiosamente, para que una noticia sea objetiva, ha sido en la sexta, que puede ser como la más antagonista. Vamos a ver cómo la ha tratado el siguiente medio. Buenas tardes. Hay preocupación por el aumento de víctimas en las carreteras. Es uno de los asuntos del día, pero hay más. La noticia de la semana va a ser el pleno del Congreso de mañana, en el que el Parlamento de Cataluña pedirá la competencia para convocar el referéndum. Lo políticamente relevante es el enrocamiento en las posturas. A 24 horas para el debate, las posiciones se mantienen inamovibles ante la evidencia de que la respuesta del Congreso a la petición del Parlamento de Cataluña será un no rotundo, emitido por la inmensa mayoría de la Cámara. Rajoy critica que se plantee el desafío de forma unilateral. La decisión que ha adoptado una persona de convocar un referéndum fijando la fecha y diciendo cuáles son las preguntas. Bueno, es decir, y ahora vamos a dialogar sobre esta decisión que he tomado yo. Como hemos podido ver, aquí hacen un poco de periodismo futurología, porque dicen que el Congreso ya va a decir que no, pero sin embargo la noticia se produce el lunes, la sesión del Congreso se realiza el miércoles. Están jugando también con la información, están diciendo que van a decir que no cuando todavía no se ha producido. Han cogido la parte de la declaración en la que Rajoy es más beligerante con Mas, y podemos entender aquí en el juego de las ideologías, como Antena 3, que es una cadena pues más conservadora, que tiene su línea editorial, no la cuenta como lo hace La Sexta. Nos hubiese encantado que las cadenas de Mediaset también estuviesen analizadas ahora, pero en su sala carta no se permite la descarga de estas imágenes y por lo tanto no lo hemos podido poner. Pero ahora vamos a ver cómo la trata un medio público, objetivo, que todo el mundo paga y que ahora pues debería de ser como el paradigma de la información, la más objetiva. Vamos a verlo. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Arranca una semana marcada por el debate de mañana. El Congreso negará al Parlament de Cataluña la posibilidad de organizar la consulta soberanista. Esta mañana, a pocas horas del inicio de la sesión, hemos visto de nuevo a Artur Mas acompañando al príncipe de Asturias. La de hoy es la quinta visita de don Felipe a Cataluña en 3 meses. Mientras tanto, los partidos estudian la estrategia que van a seguir en el debate que se va a celebrar mañana. Parece claro que Rubalcaba y Rajoy subirán a la tribuna para rechazar ese desafío soberanista. Creo que debemos hacer todos un esfuerzo. Creo que debemos sujetarnos a la ley. Mañana espero que haya un debate clarificador en las Cortes Generales. Como hemos podido ver, han cogido otro trozo diferente, pero tampoco se tiende la mano dialogante que hemos podido ver en La Sexta, y la información es partidista, puesto que no se informa, se vuelve a hacer otra vez futurología, se habla de eventos futuros, cuando la noticia es que todavía no se ha realizado la sesión en el Congreso, y que no se debería de hacer esto en un medio pues público. Pero es que si nos vamos a TV3, que es la cadena pública catalana, ocurre esto. Yo, desde luego, creo que debemos hacer todos un esfuerzo. Creo que debemos sujetarnos a la ley y creo que estas cosas se resuelven dialogando, no tomando decisiones unilaterales y luego planteándoselas a los demás.
És el missatge de Rajoy apel·lant al diàleg quan falten poques hores pel debat al Congrés i mentre encara manté la incògnita de si serà ell qui defensarà la postura del govern espanyol. A Catalunya, Mas coincideix amb els prínceps en un acte amb empresaris i els 3 diputats catalans marquen posicions. Aquest no és un procés que tingui un nom i un cognom. Aquest és un procés que té centenars de milers de noms i cognoms. Nosaltres hi anem a intentar, per última vegada, aquest acord polític. Poden tolerar si el que no es veuen és en cor de pactar. Es la noticia más destacada para la televisión catalana y lo que estaban diciendo es que, pues lo mismo, que se han reunido el presidente Artur Mas con los príncipes, al igual que hemos visto en televisión española, pero aquí se han metido en los titulares y sus declaraciones los medios que son independentistas, que eso no se ha visto en ninguna otra televisión. ¿Esto a qué se puede deber? ¿A que TV3 está como insinuando que la independencia es la solución? ¿O simplemente porque tenían valor informativo en las declaraciones? Si miramos los medios nacionales, podemos decir que no, porque ninguno los ha metido. Pero en el caso de la televisión pública catalana, como es lógico y es su región, es lógico que esté en primera posición. Ahora, una cosa sobre televisión española. ¿Sabéis en qué posición estaba esta noticia? La segunda. Y la noticia del paro, la quinta. Bastante curioso cuando el resto de medios la han tratado a continuación del tema de Cataluña. Pero como dice Patricia Orrillo en La Plaza en Llamas, estaros atentos a lo que os dicen los medios porque no os podéis fiar de ninguno. Y como siempre ahora ya es el turno de poner fin, punto y final a este After Llamas. Muchas gracias, Enar. Muchas gracias a ti, ha sido muy interesante esta información. Me alegro que te haya gustado. Muchas gracias, María Pérez, operadora de cámara, Marta Villanueva también, operadora de cámara, y también Sandra Marcos, que ha estado con nosotros, y también a todos, como siempre, los que han hecho posibles este programa de After Llamas, que si no fuese por vosotros, pues no se podría hacer. Nosotros nos vemos la próxima semana, que no descansamos aquí en Canal 33. Hasta pronto.